Les voy a compartir pantalla. Y de nuevo quiero que me confirmen si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Muy bien. Entonces, la idea de hoy es trabajar el ejercicio 1 de la tarea 3. Voy a mirar acá. Este ejercicio dice lo siguiente. Ejercicio 1, representación de campos vectoriales. Dado el campo vectorial f de x, y, z, realice lo siguiente. Primero, grafique el campo vectorial en el espacio tridimensional utilizando la herramienta GeoGebra o cualquier otro software de gráficos 3D. Segundo, calcule la divergencia del campo vectorial. Tercero, calcule el rotacional del campo vectorial. Y cuarto, determine si el campo vectorial es conservativo. ¿Sí? Entonces, el propósito de hoy es, bueno, primero explicarles un poco qué son los campos vectoriales, cuál es el significado de los campos vectoriales, después cómo se pueden visualizar en tres dimensiones. También si queda tiempo les mostraré algunos dibujos de campos vectoriales en dos dimensiones. Y cómo se calcula la divergencia, bueno, cómo se define y cómo se calcula, qué representa la divergencia del campo vectorial. De igual manera, el rotacional del campo vectorial, cómo se calcula, cómo se define y qué significado geométrico tiene. ¿Ya? Y después veremos la definición de lo que es un campo vectorial conservativo y una caracterización matemática de cuándo un campo vectorial es conservativo. Entonces, ese es como el propósito de este encuentro, ¿vale? Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es presentar la definición de lo que es un campo vectorial. Dice así, entonces, un campo vectorial en R3 es una función f que está definida de un subconjunto abierto de R3 en R3, ¿cierto? Este subconjunto abierto puede ser el mismo R3, que a cada tripla x, y, z en U se le asigna un vector de componentes PQR, donde a su vez cada función PQR es considerada como un campo escalar, ¿no? Campo escalar de R3 en R, ¿sí? Donde P, Q y R son sus componentes y bueno, lo que se exige normalmente es que tanto P como Q como R sean funciones de clase C1, que eso simplemente significa que sean funciones derivables, perdón, que tengan derivadas parciales y esas derivadas parciales sean continuas. Es decir, que cuando yo calculo las derivadas parciales, la función que me da sea continua. Esa es la definición como tal de lo que es un campo vectorial. ¿Sí? Antes que nada, vale la pena hacer como un paréntesis para entender hacia dónde vamos, ¿cierto? Entonces voy a mirar acá algo, a recordarles algo. Entonces, normalmente cuando uno estudia cálculo univariado o simplemente cálculo diferencial, uno suele estudiar funciones que están definidas de un subconjunto abierto de los reales en los reales y que se suelen representar por medio de una ecuación de la forma y igual a f de x. ¿Sí? En este caso, x es la variable independiente y y es la variable dependiente. Y ya sabemos que estas funciones se suelen representar en el plano cartesiano. Lo que hace uno normalmente en un cálculo diferencial o cuando ve el concepto de función es que hay una asignación, hay una gráfica en el plano, ¿cierto? Y esa gráfica es una curva. Esa curva puede ser una función lineal, una función cuadrática
o puede ser algo de este estilo, ¿no? Una cúbica como esta figura que estoy dando acá. Todo va a depender, ¿cierto? Lo cierto es que, digamos, esta asignación a un X se le asigna un y ese Y se suele expresar de la forma f de X. Eso es lo que se conoce como el cálculo univariado. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado acá, ¿no? Tanto en el dominio como en el codominio solamente hay una variable. En el dominio la variable es X y en el codominio la variable Y. ¿Cierto? Ahora, cuando pasamos a estudiar cálculo multivariado, que ese es el nombre del curso que estamos estudiando nosotros, ¿sí? Permítame, yo retomo acá. Cuando uno estudia cálculo multivariado, entonces ya estudia funciones que están definidas de dónde. Eh, por ejemplo, nosotros empezamos estudiando funciones que están definidas de, por ejemplo, un subconjunto de R3 en R, ¿cierto? Que lo que hace es que a una tripla X y Z le asigna algo llamado f de t, f de x, y, z, ¿sí? Que realmente esto, lo que veíamos nosotros eran curvas, ¿no? Teníamos acá x, y z, por acá tenemos curvas en el espacio, ¿sí? Perdón, excúsenme acá que lo puse al revés, esperen, lo corrijo, perdón, puse al revés, excúsenme. Nosotros empezamos estudiando funciones de un subconjunto de los reales en R3, en R2 o R3, ¿no? Pero pensemos en R3, donde a una variable t, perdón, le asignamos un vector llamado, no sé, f de t, y pongámosle una flechita, donde tiene tres componentes, x de t, y de t y z de t. Esto es lo que se conoce como las curvas, ¿sí? Entonces vimos que su representación en el espacio es de esta manera. Entonces, en este caso, observe que en el dominio hay solamente una variable que esté, mientras que en el codominio hay tres variables. De igual manera, uno puede hablar de curvas que están definidas de un subconjunto de los reales en R2, ¿no? Donde solamente tengo dos componentes y en este caso, es decir, acá sería t y acá x de t y de t, ¿cierto? Y simplemente su gráfica está en el plano y aquí encuentro unas curvas como por ejemplo esta, que es el cardioide, ¿sí? O bueno, puede ser cualquier cosa. Y también es considerada una función donde en el codominio tengo más de una variable. Entonces, vean la diferencia. ¿Qué diferencia hay acá? Que en el codominio aquí hay tres variables y aquí hay dos variables. ¿Sí? Se aumentó una dimensión o dos dimensiones en el codominio. Ahora, también nosotros estudiamos funciones que están definidas de un subconjunto de R2 en R. Esto es lo que llaman esto llaman funciones vectoriales. Funciones vectoriales. ¿Listo? Ahora, también estudiamos funciones que están definidas de R2, donde a una pareja XY se le asigna algo llamado Z igual a F de XY, que a una pareja, a un vectorcito XY se le asigna un número real. Esto se representa en el espacio también, X, Y, Z, porque aquí tengo dos variables independientes que son X y Z, que es la variable dependiente, depende de X y Y, ¿no? Y su representación en el espacio es como una especie de superficie, ¿sí? Esto es lo que se conoce como los campos escalares. Entonces, no sé si ustedes recuerdan que nosotros estudiamos por ejemplo, el paraboloide, el cono, la esfera, bueno, la semiesfera, por ejemplo. Bueno,
superficies en el espacio. Acá, por ejemplo, si usted nota, hay un grado más de libertad o hay dos variables en el dominio, ¿cierto? Entonces, en los casos que hemos estudiado, alguna de las dos componentes, voy a marcarlo aquí en naranja, ¿no? En alguna de las dos componentes hay una sola variable. Por ejemplo, en este caso es en el dominio y en este caso es en el codominio, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a estudiar funciones que se denominan campos vectoriales, donde tanto en el dominio como en el codominio ya vamos a tener dimensión 2 o dimensión 3. ¿Sí? Es decir, permítame, acá yo lo escribo. Acá en la diapositiva lo hemos definido de esta manera, ¿cierto? Déjenme, yo lo pongo acá. F mayúscula con un símbolo de vector está definido de un subconjunto de R3 en R3, ¿cierto? Que a una tripla X, Y, Z se le asigna un vector de componentes X, Y, Z, donde la primera componente es una función que se puede llamar P de X, Y, Z. La segunda componente es una función de tres variables X, de X, Y, Z y PQR, ¿no? R de X, Y, Z. Es decir, en cada una de las componentes hay un campo escalar, pero el campo está definido de R3 a R, ¿no? Tanto P como Q como R son campos escalares que están definidos de R3 en R, ¿no? Sí, que a una tripla X, Y, Z se le asigna un número real llamado P de X, Y, Z o Q de X, Y, Z y R de X, Y, Z. Pero en palabras más simples, para que se lo graben, o al menos así es como como yo lo tengo presente, los campos vectoriales es cuando ya sea en el dominio y en el codominio se tienen más de una variable. ¿Sí me hago entender? Claro, uno también puede hablar de campos vectoriales de R2 en R2, por supuesto que también tiene sentido hablar de campos vectoriales de R2 en R2, que quizás son un poco más sencillos de representar, pero la razón por la cual decidimos estudiar los de R3 en R3 es porque se aumenta un grado de libertad para poder definir el rotacional y la divergencia, y esto nos va a servir para algunas cosas que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Bien. Yo quisiera saber si hasta el momento hay alguna pregunta, por favor. ¿Tiene alguna duda? Profe, buenas noches. Pregunta, ¿siempre tiene que haber R2 y R2, R3 y R3? ¿No debe haber o no se puede hacer el ejercicio si hay R3 y R2 o lo contrario? Sí, sí, tiene usted, es muy buena pregunta. Sí, podría pasar que la dimensión del dominio y la dimensión del codominio sean distintas, ¿no? De hecho, eso va a pasar, ¿no? En algunos casos va a pasar. Por ejemplo, quiero mostrarles acá, por ejemplo, más adelantico en el ejercicio, por ejemplo, en el ejercicio 3 existe lo que se llama la parametrización de superficies. Resulta que las superficies se pueden, bueno, decir de forma precisa que es parametrizar no es algo simple, pero digamos que una parametrización de una superficie se puede pensar como una Ay, pero función ahorita, en unas peritas que ahorita en este momento, bueno, esta que, noche no que, puedo porque que estoy va que de, puse el computadora a mi hermana, que está que va de en el R2 computador, tenía que en enviar R3, un ¿no? trabajo, ¿Sí? entonces mañana se lo envío, ¿vale? Perdón, Y yo, pero podrían no me sigas ¿Alguien, así, uno no alguien siga tiene la abierto el cara. micrófono? ¿Listo? Ahí se escucha. Bueno, te decía que, por ejemplo, para ciertas cosas uno puede tener
¿Ahí me escuchan? Perdón. Es que Póngale cuidado que perdí. también tengo, yo siempre alcancé a ejecutar unos comandos en Windows. Déjenme yo. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, señor, ahí se escucha bien. Sí, señor, se escuchó. Listo. Bueno, retomo. Puede pasar, por ejemplo, que para parametrizar una superficie, yo tengo que definir una función que está de R2 en R, es decir, donde el dominio es un subconjunto de R2 a R3. ¿Sí? Por el día de hoy vamos a mirar solamente de R3 en R3, ¿cierto? Pero van a haber momentos en que está de R2 en R3 y entonces la respuesta es sí. Cuando así no sea, así sean diferentes, o sea, así tengamos dos variables en el dominio y tres en el codominio, también se va a llamar campo vectorial. ¿Listo? También es un campo vectorial. Y eso es justamente lo que pasa con la parametrización de las superficies. Por ejemplo, para parametrizar un elipsoide, uno puede presentarlo de esta manera. ¿Sí? Lo puede presentar de esta manera. O un paraboloide de esta manera, donde tengo dos variables u y b y hay tres coordenadas, una componente en i, una en j y una en k. O sea, son tres variables, ¿cierto? Pero en el dominio hay dos. Ya. Listo. No sé si te quedó claro. ¿Sí quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. Sí, Ok, sí quedó claro. muy bien. Volvamos acá. Bueno, a priori un campo vectorial no tiene por qué tener condiciones sobre las funciones P, Q y R, ¿no? Pero digamos que para efectos de lo que necesitamos nosotros en el curso, podemos suponer que las funciones P, Q y R, cada una de las componentes que sean, son funciones derivables, es decir, bueno, derivables, digamos que admiten derivadas parciales, digámoslo así, y que a su vez esas derivadas parciales van a ser continuas. Todo eso va a pasar porque por lo general nosotros usamos funciones polinómicas, funciones exponenciales, logarítmicas, y pues no vamos a tener como, bueno, o trigonométricas, no vamos a tener como esa clase de problemas, ¿no? Podría pasar que alguna de esas funciones P, Q y R sea una función racional, donde hay una fracción y un denominador puede ser cero, y quizás donde donde se me anule el denominador puede haber problema, pero pues si quitamos ese puntico, pues no va a tener problema la función como tal. ¿Ya? Entonces, esa es la idea, ¿no? Uno normalmente espera que las componentes sean funciones suaves. Digámoslo así, suaves es que admiten derivadas parciales continuas. ¿Listo? Muy bien. Ahora tratemos de entender cómo se puede visualizar un campo vectorial, ¿cierto? El campo vectorial más simple de todos quizás es este. El campo f de x, y, z igual a x, y, z, que a un vector de tres componentes, x, y, z, se le asigna simplemente el vector x, y, z. Esa se llama la función identidad entre variables. Y esto se representa como unas flechitas que se visualizan de esta manera. Yo por acá les quiero mostrar algo. Voy a silenciar los micrófonos para evitar interrupciones. Bueno, voy a volver acá. Acá. Por favor, les pido que pongan los micrófonos en silencio para que podamos hacer bien la web, ¿vale? Juan Camilo Gijacha. Perdón, es que no. Bueno, listo.
Tengo, por ejemplo, este campo vectorial, donde la componente P es X, la componente Q es Y y la componente R es Z. ¿Sí? Acá, por ejemplo, esperen, yo quito esto. Uno puede ir agregando vectorcitos, si ven, van apareciendo más y más. ¿Sí? Entonces, un campo vectorial se puede entender como un conjunto de vectores en el espacio. Si el campo vectorial fuera R2 en R2, ese conjunto de vectores no sería en el espacio, sino que sería en el plano. Claro. Y uno puede ir agregando más y más vectores. Cada vez se va llenando más, ¿no? Es decir, es como que a cada punto del espacio X, Y, Z le corresponde un vector. ¿Sí ven? Aquí está completamente lleno. Déjenme vuelvo acá. Juan Camilo tiene abierto el Porfa. micrófono. Escuchan. No, no sé qué pasa, pero no tengo como la posibilidad de silenciar. Ya está, tutorial lo silenció ahí, según aparece ya silenciado o el Ok, compañerito. vale. Ya. Vuelvo acá. Le decía entonces que simplemente un campo vectorial geométricamente es como que a cada puntico se le asigna una flechita, ¿sí? Y en este caso, esta sería como una representación de este campo. Acá les muestro otro, por ejemplo, en este caso es como que las flechas van hacia afuera, ¿no? No sé si me entienden, lo que pasa es que de pronto yo hacia afuera es algo subjetivo, pero yo creo que todos me entienden lo que quiero decir, ¿no? Como que van hacia afuera las flechas, ¿sí? Salen del Acá centro. por salen del centro, exacto, van del centro hacia afuera, ¿no? Y yo lo veo como, lo entiendo como si fuera como una explosión, ¿cierto? Pareciera como una explosión. Y acá yo veo, por ejemplo, otro campo vectorial, f de x, y, z, donde las componentes son menos y, z, x, como se ha hecho como una especie de permutación de las componentes y se le ha cambiado el signo al y, por ejemplo. Acá aparecen las flechas, pero ellas están como en forma caótica, ¿no? Como que unas van para arriba, otras para abajo. Bueno, aquí arriba y abajo no es muy correcto, ¿no? Es como decir más bien, eh, ¿cómo se dice cuando uno, en tres dimensiones, uno no dice hacia arriba o hacia abajo, sino que, digamos, Múltiples eh, direcciones. en múltiples direcciones, esa es la forma correcta, en múltiples direcciones, ¿cierto? Pero también puede pasar, por ejemplo, cosas como estas, ¿no? Miren este campo vectorial, f de x, y, z, donde la primera componente es x cuadrado, es decir, crece con x. Seno de y en la segunda componente es algo que oscila, porque el seno pues es una función que oscila. Y en la tercera componente sea la z, que es exponencial. Y puede pasar que las flechas unas vayan para un lado, otras para otro lado, y bueno, todo va a depender de cómo sea el campo, ¿no? Me voy a adelantar un poco con un dibujito. Ahora lo miraremos, pero por ejemplo, vean que en este campo, G de X, Y, Z, donde la primera componente es menos Y, la segunda componente es X y la tercera componente es 0, son vectores que están ¿qué? ¿Qué me dice que está pasando con estos vectores acá? Están girando alrededor del eje Y, Están del eje girando, ¿sí? Z. Del eje Z, del eje Z, eso es correcto. Y eso es lo que nos va a dar el rotacional, ¿no? El rotacional va a hablar, nos va a mostrar eso. Ahora, entonces hay una cosa muy interesante que quiero que ustedes la vean. Por ejemplo, hay un applet que es este. Es un enlace, yo les puedo compartir este enlace si gusta. Este enlace lo voy a enviar acá en el chat para que lo tengan todos. ¿Listo? Tico. Tutor, buenas noches. Sí, buenas noches.
Tutor, si es tan amable, buenas noches, John Jairo. Es que llevar, por ejemplo, como le dijera, un ejemplo como más explicativo, usted lo llevara más al campo pues, del software GeoGebra y una explicación como más clara de lo que hay que hacer en el ejercicio, para que Claro, como quede como más. vamos, tranquilo que vamos despacio. Hasta el momento yo que no he dicho, lo único que he dicho es que es un campo vectorial, no he dicho nada, absolutamente nada más. Vamos con calma, que vamos a ir mirando los conceptos, ¿vale? Pero por el Ok. momento tiene que ser claro qué es un campo vectorial, ¿vale? Eso es algo que nos debe quedar claro. Esperen que no sé qué me pasa. Allá, ahora sí ya me cargó. Es que no sé qué sucede con. Listo, gracias. Vale. No se preocupen que todo lo vamos a aterrizar, todo lo que se pide en el ejercicio. Y además, el ejercicio, la parte del ejercicio es grafiquen y GeoGebra. Ahí les envié el enlace. ¿Sí le llegó el enlace? Bueno, No, no, señor. Aún no. No, señor. ya les envié. Perdón que está un poco lento porque tengo abiertas varias ventanas y le cuesta trabajo un poco al programa. Volvamos acá. ¿Sí pudieron acceder al enlace? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué debe hacer usted? En la guía, mire, en la guía, usted tiene asociado un literal, ¿no? ¿Qué debe hacer usted? Por ejemplo, para el literal A, la función P es 1, la función Q es 2 y la función Z es 3. 1, 2, 3. Para el campo vectorial B es 1, 2, Z. Para el C es justamente el que les mostré ahorita. Las flechas que van para afuera, ¿no? Como la explosión, digamos. Y aquí hay otra, ¿no? Menos un medio de Y, menos un medio de X y 0. Y X, Y, 3. Cada uno debe graficar, entonces yo puedo acá jugar con eso. Por ejemplo, acá usted puede poner en este enlace, poner la primera componente, por ejemplo, aquí, 1, aquí, 2, y aquí 3. Y aquí, por ejemplo, yo para no mostrar tantos vectorcitos, de pronto hay que indicar menos. O sea, no deja ver muy bien qué sucede con este campo vectorial, les pregunto. Acá solamente me muestra, N es como para la densidad de vectores. Recuerden que por cada punto hay un vector, ¿no? Pero acá nomás es una representación gráfica, ¿no? Donde se toman algunos puntos del espacio y se traza el vector. ¿Ya? En este caso, ¿qué está pasando? Y la escala es para indicar el largo del vector, digamos, puede ser más cortico. ¿Qué está pasando acá? Es como si para cada punto todos los vectores fueran hacia dónde? Hacia arriba, ¿no? Vamos hacia arriba con alguna inclinación. Con alguna inclinación, es correcto. No es que esté directamente en el sentido del eje, sino como una pequeña inclinación. Pero es constante, ¿no? O sea, todos van como en la misma dirección, ¿no? No pasa lo que sucedía en el ejemplo que les mostré antes, donde algunos iban para arriba y otros para abajo, sino que todos van para esa dirección. ¿Listo? En este caso, este es un campo vectorial constante, ¿no? Muy bien, con eso creo que ya queda claro lo que hay que hacer en el primer ejercicio, ¿cierto? El primer ítem, graficar el campo vectorial. ¿Listo?
Muy bien, Tutor. ahora vamos, ¿sí? Adelante. Digamos, con ese enlace nosotros graficamos eso y ese es el pantallazo que tomamos para la guía, ¿cierto? Para el desarrollo de la guía. Es correcto, sí, es correcto. Usted puede toma un pantallazo y lo puede anexar, ¿sí? Recuerden que GeoGebra para nosotros simplemente es un software que nos ayuda a representar gráficamente, ¿no? Lo he repetido muchas veces, ¿no? No se espera que nadie sea un experto en GeoGebra, que cómo programar esto para poner en cada punto un vectorcito con los comandos de GeoGebra. No, no se está pidiendo nada de eso. Aquí solamente es una herramienta que nos permite visualizar, ¿vale? Por eso les digo, pueden usar este mismo enlace que les compartí para que lo visualicen. ¿Listo? Listo, lo que sigue es hablar acerca o calcular la divergencia. Tutor, una pregunta. Sí, adelante. Ajá. Por ejemplo, pues, para estar un poquito claros, cuando nos estaba mostrando la guía, por ejemplo, en el punto A, se dice que pues, el vector fxyz es igual, en este caso, la variable p, por ejemplo, en el applet que nos está mostrando sería 1, ¿verdad? Es correcto. P es la primera función, Q es la segunda función y R es la segunda función. P, Q, R. Ok, y en las demás así sucesivamente, o sea, colocaría, por ejemplo, en el CXYZ, por ejemplo, y ahí tendría Aquí que darme aquí iría, por ejemplo, exacto, aquí iría, por ejemplo, Z, ¿no? Sí. Ok, y la densidad de los vectores la podemos escoger al gusto, como querramos. ¿O no hay? Es correcto. La densidad de los vectores es simplemente para indicar de que, bueno, la escala, pues para indicar qué tan largos usted los quiere ver, visualizar, y la densidad es como para indicar cuántos puntos, para ver si tomo más puntos o menos puntos, ¿no? Ok, ¿Sí? Muchas gracias, tutor. Vale. Tutor, disculpe, disculpe. O sea, Sí, señor. por ejemplo, en el punto A, que son unas, o sea, nos dice que hay diferentes letras, que es, por ejemplo, 1I, 2J, 3K, uno los representas con esas letras que le da uno ahí. Y coloca, por ejemplo, a ver, pilas, aquí hay que recordar algo, ¿no? Aquí hay que recordar algo. Recuerden que las letras I, J y K simplemente son las componentes, ¿no? La I es el vector unitario en la dirección de X, ¿no? J es el vector unitario en la dirección de Y y K es el vector unitario en la dirección de Z. Es decir, eso es como si fuera el vector 1, 2, 3. ¿Sí? Venga, lo escribo acá para que nos quede claro. Pilas que eso es un detalle que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? A ver. Esperen, yo escribo acá para que lo veamos, ¿vale? Esto es un concepto de la álgebra lineal, pero tenemos que tenerlo claro, ¿no? Cuando decimos algo de la forma f vector x, y, z es algo de la forma 1 en i más 2 en j más 3 en k. Esto es lo mismo que tener el vector cuya componente es 1 por el vector 1, 0, 0 más 2 por el vector 0, 1, 0 más 3 por el vector 0, 0, 1. Esto simplemente es la representación del vector en la base canónica. Es lo mismo que tener el vector de componentes 1, 2, 3. ¿Listo? Sino que esa es otra forma de denotarlo, ¿no? Pero eso es algo que digamos que se estudia en álgebra lineal, que ustedes ya saben pues de que esa es otra forma de yo representar un vector. Un vector se puede representar de esta manera, como 1, 2, 3, o de esta forma, como 1 en I, 2 en J y 3 en K. Pero eso significa esto que está acá, ¿ya? 1 por el vector unitario en la dirección de X, 2 por el vector unitario en la dirección de Y y 3 por el vector unitario en la dirección de Z, ¿vale? Ok, ¿Está claro? sí, señor. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, para el vector que era 1 en I, más 2 en J, más Z en K, esto simplemente es lo mismo que tener 1, 2, Z. ¿Sí? Ese es el vector 1, 2, Z. Listo. Bueno, ahora sí. Campo vectorial, entonces, de manera simple es un conjunto de vectores, donde a cada vector en el espacio se le asigna un
vector en el espacio. Una flechita, digamos. Claro, y también va a pasar lo mismo con los vectores en el plan, ¿no? Pero vamos a mirarlo en el espacio simplemente. Pero primero vamos a definir lo que es el rotacional, ¿sí? El rotacional de un campo vectorial tiene una definición un poco extraña, pero pues esta es su definición. Esa definición se suele notar por esta fórmula que se lee gradiente cruz F, ¿no? Y es dada por medio de la siguiente fórmula. La componente en X es la derivada parcial de la tercera función, de la tercera componente respecto a Y, menos la derivada parcial de la segunda función, la segunda componente respecto a Z, coma, la derivada parcial de la primera función respecto a Z, menos la derivada parcial de la tercera función respecto a X, y en la tercera componente de la derivada de la segunda función respecto a X, menos la derivada parcial de la función respecto a Y. Esto así tal y como está escrito, nadie se lo memoriza, ¿no? Esto es muy difícil uno acordarse de esto. Aunque usted puede usar la fórmula así tal y como está presente, hay una forma hay como una forma de recordarlo, es por medio de la notación de determinante y JK o X, X, Y, Z, el operador derivada parcial en la tercera fila, las componentes de la función del campo vectorial. Entonces, cuando uno habla del determinante, lo que está haciendo es que simplemente aplica este operador en este, ¿no? Ya lo voy a mirar con un ejemplo para que lo entendamos mejor, ¿cierto? Pero antes de hacer el cálculo, porque el cálculo van a ver que no es difícil, es entender primero un poco qué es la interpretación geométrica de la rotacional, ¿no? Entonces, el rotacional de un campo vectorial se interpreta como la circulación en torno a un punto, ¿sí? Vamos a ver acá, por ejemplo, este campo vectorial, G de X, Y, Z, menos Y, X y 0, usted lo calcula por medio de derivadas parciales, le va a dar un vector. Recuerde que el rotacional siempre te va a dar un vector, ¿no? Te da el vector de componentes 0, 0, 2, ¿sí? Y entonces eso, ¿cómo se interpreta? Como una rotación uniforme en torno al eje Z con fuerza de 2. ¿Sí? Eso con fuerza de 2 de pronto así en abstracto puede sonar muy, muy raro, pero cuando uno lo ve ya pronto más en las aplicaciones, tiene un poco más de sentido, ¿no? Nosotros vemos que hay ciertos fenómenos de la naturaleza donde se presentan rotaciones, como por ejemplo en los remolinos, cuando se presenta, digamos, un movimiento como en una licuadora, no sé, vemos que hay rotación de los puntos, ¿no? Sí. Acá se calcula, si quieren lo podemos hacer, hagamos el cálculo para que lo vean, hagámoslo a pie para que vean cómo es. Voy a hacerlo. Lo voy a hacer para que lo vean. ¿Listo? Bueno. Vamos a hacer el cálculo. Entonces, cada uno debe hacer cálculo con el vector la función vectorial que le corresponde, pero yo voy a hacerlo con esta, por ejemplo, el campo vectorial de componentes X, Y, Z, cuya primera componente es menos Y, segunda componente es X y tercera componente es 0, ¿no? No perder de vista que este es el que se llama F1, este es el que se llama F2, este es el que se llama F3, ¿cierto? La definición de el rotacional usted lo puede expresar de esta manera. Hay dos formas de denotarlo, como ROT de F, rotacional de F, o también es bastante convencional expresarlo de la forma gradiente cruz F. ¿Listo? Y esto se define como el determinante de componentes I, J, K. Simplemente la forma en cómo se calcula el producto cruz. Todos recuerdan el producto cruz, ¿cierto? Del álgebra lineal. Entonces, aquí va el operador derivada parcial respecto a X, el operador derivada parcial respecto a Y, el operador derivado parcial respecto a Z, y en la última componente van F1, F2 y F3. ¿Esto cómo se define? Entonces,
Primera componente. Uno separa acá, tacha acá y hace este determinante, ¿no? Que está acá. Y es como multiplicar este por este, pero en este caso no sería multiplicar, sino aplicar el operador derivada parcial, ¿no? Déjeme lo escribo más bien aquí de la siguiente forma, como la derivada parcial respecto a y de f3 menos la derivada parcial de f2 respecto de z. Es como si multiplicara, pero en este caso no estamos multiplicando, sino que estamos aplicando operador derivada. La segunda componente negativa, porque así se define el producto cruz, y es igual, tachamos aquí, tachamos acá, y sería el operador derivada parcial respecto a x de quién, de f3, menos el operador derivada parcial respecto a z de f1. ¿Sí? Sí. Ahí les pido que usted, por favor, trate de hacer un recorderis de lo que es el producto cruz, porque si no tienes claro eso, de pronto vas a tener dificultades para entenderlo. Derivada parcial de la componente 3 respecto a x menos derivada parcial de la componente 1 respecto de y. Respecto de z, perdón. Respecto de z. ¿Sí? Y finalmente la última componente es, nos paramos acá, así, y es esta derivada aplicada de f2 menos esta derivada aplicada de f1. ¿Cierto? ¿Cómo sería entonces? Sería derivada respecto a de f2 respecto de x menos derivada de quién? De f1 respecto de ¿quién? Respecto de Y. Respecto de y. Muy bien. Entonces, en este caso, si yo hiciera este cálculo, ¿esta quién es? A ver, aquí en azulito. Esta es F3, ¿quién es? F3 es 0. Esta es F2 es quién. Para tener en cuenta quién es esta. F2 es quién. F2 es X, ¿cierto? X. F3 quién es? F3 es 0. F1 Cero. es menos Y. Y F2 es aquí X y F1 es menos Y. Entonces, hagamos la cuenta. ¿Qué nos va a dar? Derivada respecto a 0, pues es 0, menos derivada de F2 respecto a Z. Si yo derivo X respecto a Z, ¿qué me va a dar? Me va a dar 0. 0. 0 menos 0, coma, menos, paréntesis. Si yo derivo respecto a X un 0, pues me va a dar 0, menos, y si yo derivo menos Y respecto a Z, también me va a dar 0, ¿cierto? 0. Y en la tercera componente, si yo derivo X respecto a X, ¿qué me va a dar? Me va a dar 1. Menos, si yo derivo menos Y respecto a Y, ¿qué me va a dar? Menos 1. Conclusión, esto me va a dar entonces 0 en X, 0 en Y, y 1 menos menos 1 sería 1 más 1, 2. Por ley de signo, no menos por menos da más. Y por eso me está dando entonces el vector constante 0, 0, 2. ¿Listo? Muy bien. Tutor, qué pena, Sí, una adelante. preguntita. Ajá, Nosotros adelante. ahí, el ejercicio, ya lo que tenemos que hacer en el ejercicio es derivar, digamos. Derivar parcialmente es aplicar esta fórmula que está acá explícita, acá te la estoy dando, esta fórmula que está acá, pero con las funciones que usted tiene en su ejercicio. Muchos van a dar 0, ¿no? Muchos van a dar 0, ¿sí? También les recomiendo que trate de visualizar trate de ver cómo se representa, o sea, cuando hagas el cálculo, cómo se visualiza el rotacional en el applet de GeoGebra, ¿vale? Para que puedas visualizar si se presentan giros o circulaciones o no las hay, ¿vale? Listo, ¿Está tutor, bien? muchas gracias. Sí, señor, muchas gracias. Bueno, de forma un poco, pues como más, bueno, como para resumir un poco acerca de la intuición de lo que es el rotacional. Entonces, ¿qué mide el rotacional? El rotacional mide la tendencia a rotar o la circulación de un campo vectorial alrededor de un punto. ¿Sí? Entonces, interpretación física, si el rotacional es distinto del vector nulo, hay una especie de vorticidad o rotación local del campo.
Y si el rotacional es nulo, el campo es irrotacional, donde no hay circulación alrededor del punto. Por ejemplo, en este campo vectorial que está acá, en el campo que está acá, usted se da cuenta que no hay rotación alrededor de ningún punto. ¿Ya? ¿Sí? Dice, el resultado es un vector que señala el eje de rotación, su magnitud indica cuán fuerte es la rotación. Ejemplo visual, imagina remolinos en el agua. El vector rotacional apunta en la dirección del eje del remolino. ¿Vale? Muy bien. Sigamos ahora con la divergencia. La divergencia es un poco más fácil de calcular porque la divergencia, hay que tener en cuenta que la divergencia eso sí es un número, ¿no? Aquí simplemente lo que vas a hacer es que vas a tomar las derivadas parciales de la primera componente respecto a X, la derivada parcial de la segunda componente respecto a Y y la derivada parcial de la tercera componente respecto a Z y las vas a sumar. ¿Sí? ¿Cómo? Hola, ¿me escuchan? Hola. Sí, profe, sí lo escuchamos. Sí, señor, ahí se escucha bien. Sí, sí, se escucha. Bien, les decía que la divergencia es simplemente la suma de estas derivadas parciales, ¿sí? Y la divergencia mide la tasa de expansión de un campo en 3 dimensiones. En 3 dimensiones, la divergencia también describe la expansión o contracción del campo en un punto, similar a como lo hace en R2, pero en un espacio tridimensional. ¿Ya? Por ejemplo, acá, para este campo vectorial, f de x, y, z, x, y, z, la derivada de la primera componente respecto a x es 1, la derivada de la segunda componente respecto a y es 1 y la derivada de z respecto a z es 1. Si sumo me da 3. Y ese 3, ¿qué representa? Es como que en cada punto hay una fuerza de expansión constante de 3 unidades de flujo por volumen, ¿no? ¿Sí? Yo lo sigo pensando como una explosión, así me lo imagino yo, que en cada punto hay una, ¿sí? Hay una forma de entenderlo como, bueno, físicamente, ¿no? Dice, divergencia, ¿qué mide? La tasa neta de salida de un campo vectorial desde un punto, la tasa neta de salida, ¿no? Es decir, ¿cuánto flujo sale o entra de un punto? Interpretación física, si la divergencia es mayor que 0, el punto es como una fuente, o sea, el campo emana desde ahí, ¿no? En este caso, por ejemplo, el origen del espacio, digamos, del XYZ, el espacio tridimensional es como un punto de origen, ¿no? Un punto donde, una fuente, ¿sí? Si la divergencia es negativa, el punto es como un sumidero, el campo entra hacia ahí, ¿sí? Y si la divergencia es 0, recuerden que esto es un número, ¿no? No hay ganancia ni pérdida de flujo, ni pérdida neta de flujo. El campo es incomprensible en ese punto. Acá ejemplo visual, imagina el aire saliendo de un secador de pelo, ¿sí? En un secador de pelo o de cabello, cuando uno digamos, uno lo prende, sale pues el aire, ¿no? Y la diferencia es positiva. De ahí emana el aire, ¿no? Dice, o entrando en una aspiradora, divergencia negativa. La aspiradora no, el aire no sale, sino que entra, ¿no? Es como lo que se llama un sumidero, ¿no? Que algo que absorbe, ¿sí? Eso es como para entender geométricamente qué es la divergencia, ¿sí? Pregunta, profe. Adelante, ¿sí? No me queda claro, cuando es 0, o sea, que ni entra ni sale ahí, ¿qué pasaría cuando la divergencia es Dice, 0? No hay divergencia, ¿cierto? el campo es incomprensible, ¿no? Es decir, que no hay ni una fuente, o sea, como que ni sale ni entra, ¿sí? Ni sale ¿Se ni podría entra. Por imaginar como un ejemplo, punto estático? Un punto neutro. habría que dar un ejemplo, ¿no? Para tratar de ver dónde la divergencia es 0. Por ejemplo,
por ejemplo, les puedo mostrar un ejemplo, ya que la pregunta es buena, ¿no? Es decir, es como, la pregunta yo la entiendo, es como que, bueno, y geométricamente, ¿qué es que no haya ni una fuente ni un sumidero, ¿no? Por ejemplo, este es el ejemplo concreto, ¿no? ¿Sí? Vea este ejemplo. Vea este ejemplo. Sí, habría que hacer la cuenta, pero es muy sencillo, ¿no? Si usted, como las tres componentes son constantes, si usted calcula las derivadas parciales en cada componente, eso es 0, 0, 0, ¿cierto? 0, 0 y 0, y yo sumo me da 0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Este es el campo vectorial, pero la pregunta es, ¿por qué no hay una fuente? Bueno, está claro que no hay un sumidero porque no hay nada, o sea, como que todo va aquí todo va hacia arriba. Bueno, arriba es una forma de decirlo, ¿no? Para indicar en dirección del eje Z con cierta inclinación, tal y como lo dijo alguien por ahí. Pero nota que no es de un punto en específico. O sea, si me entienden lo que quiero decir. O sea, la idea de la fuente es que todos los vectores salen de ahí, es como si todos pudieran arrancar desde ahí. ¿Sí? Note que en este ejemplo, en este ejemplito, en el ejemplo que les mostré acá, en este, es como si todos pudieran arrancar del origen, ¿cierto? Como les digo, es como si el origen fuera un punto, pero eso se vuelve una esfera y como que cada punto de la esfera, en cada punto hay una explosión y cada puntico aparece una flecha. Es que es un poco difícil de explicarlo en palabras, ¿no? Pero es un punto donde todos salen, a partir de ahí emanan los vectores, ¿no? ¿Ya? Acá no, en el ejemplo que les mostré no. ¿Listo? Como los fuegos pirotécnicos. Es correcto, como los juegos pirotécnicos. O sea, tutor, una pregunta, buenas noches. O sea, la diferencia sería mirar de dónde parten la mayoría de puntos, pues. Sí. ¿Dónde? Sí, puede Sí. haber un punto, o sea, es que pasa que un campo vectorial puede ser tan complejo como uno quiera, pero puede haber un punto donde de ahí salgan un montón de vectores, ¿no? ¿Sí? En este caso es el origen, del origen parten todos los vectores, arrancan todos los vectores. Solamente que yo en cada punto del espacio estoy marcando la dirección a la que va el vector, ¿no? Pero es claro que hay una fuente, a partir de ahí salen todos los vectores. Ya. O sea, darle una definición con palabras. La divergencia ¿la divergencia hay que hacerla con palabras? La divergencia en palabras es simplemente, me muestra cuáles son las fuentes y los sumideros, ¿sí? La fuente es de dónde sale y el sumidero es hacia dónde llega. ¿Sí? Sí, me hago entender. Sí. El punto hacia donde tienden los vectores. No, ¿de dónde salen los vectores o hacia dónde salen o hacia dónde llegan? Voy a tratar de mostrar aquí un dibujito. Esperen, yo miro si puedo. Déjenme acá, trato de cambiar esto. Es que esto está un poquito lento, pero bueno, voy a intentar hacerlo. Permítame yo si así me funciona en este ejemplo. Voy a tratar de hacerlo. Aquí, ¿cómo lo pongo? Pero le quito la escala acá. Aquí, ¿qué está pasando? Dígame qué está pasando en este ejemplo. Hay un sumidero. Es como que todos los vectores van hacia ese punto, ¿no? Hacia ese mismo punto. Todos van hacia el centro. Sí, hacia el centro, o sea, decir cero, pues. Sí. Como si todos disparan todos los Hacia el puntos van origen. hacia el origen. Eso es lo que se denomina un sumidero. Ya. Para este campo que he representado, menos X, menos Y, menos Z. Ya. Sí. Bueno. Ese sería convergente. No, esa sería la divergencia, ¿no? Pilas La que eso divergencia, ¿qué es lo que tiene? es simplemente un nombre que se le puso. Le pusimos divergencia a esto. Es el nombre que tiene, ¿no? Pero podría llamarse de otra forma, ¿no? Pero así se llama, divergencia. ¿Sí? ¿Vale?
Muy bien. Lo que tiene que hacer usted simplemente es hacer el cálculo algebraico bueno, con las derivadas parciales de la divergencia y la rotacional, y si puede también, no le cuesta nada mostrar la representación gráfica, ¿no? Volvamos acá. Entonces, en la guía me dice, calcule la divergencia, el rotacional, y dice, determine si el campo vectorial es conservativo. Listo. Aquí es conveniente explicar qué es un campo vectorial conservativo. Bueno, esta es la definición matemática de lo que es un campo vectorial conservativo. Dice, un campo conservativo en R3 es un campo vectorial F, en negrilla, de componentes F1 de X, Y, Z, F2 de X, Y, Z, F3 de Z, que puede ser expresado como el gradiente de una función escalar o de un campo escalar. Es decir, un campo será conservativo desde el punto de vista matemático si existe un campo escalar, es decir, una función que va de R3 en R, tal que el gradiente de esa función, de ese campo escalar, es justamente el campo vectorial F. Eso quiere decir simplemente que la primera componente del campo se va a poder expresar como la derivada parcial respecto a X de una función campo escalar. F2 es la derivada parcial de phi respecto de Y, y F3 de la derivada parcial de phi respecto de Z, ¿no? Este campo es irrotacional y sin circulación, ¿sí? Los campos conservativos son aquellos en donde no se presentan rotaciones o circulaciones, ¿no? Una forma de caracterizar un campo conservativo es esta, ¿no? Esta es como esta es la definición matemática, ¿no? Un campo es conservativo, se puede expresar como el gradiente de un campo escalar, matemáticamente hablando, pero hay una caracterización, ¿sí? Un campo vectorial es conservativo si y solo si su rotacional es cero, es el vector nulo, ¿no? En toda la región donde está definido. Es decir, un campo es conservativo si solo si gradiente cruz F es el vector nulo, ¿sí? Eso se traduce a que el campo no tiene circulaciones, ¿sí? Lo que implica que no se genera trabajo neto al seguir una trayectoria cerrada dentro del campo. ¿Qué va a pasar? Nosotros estamos estudiando cálculo multivariado, ¿no? Y yo estoy presentando esto de forma muy matemática, o sea, lo estoy haciendo, no sé si ustedes se han dado cuenta que el curso ha sido muy matemático en el sentido de que se han dado las definiciones matemáticas, ¿sí? Es decir, de cómo se calcula, cómo se visualiza geométricamente. Yo siempre les trato de mostrarles geométricamente cómo se visualiza, qué representa y, digamos, matemáticamente cuál es la ecuación que me lo representa, digámoslo así, de alguna manera. Pero, claro, esto se puede enriquecer mucho más. Si uno pone en contexto el cálculo vectorial, lo pone con la física, la economía, con las otras disciplinas, pues obviamente el cálculo adquiere muchísimo sentido, ¿no? Claro, cada uno está en la libertad de ir tan lejos como quiera, ¿no? Usted puede, si está interesado, puede buscar cuáles son las aplicaciones de esto en la física, ¿sí? Y al igual que pues cada una de las cosas que se ha visto acá, se han trabajado en el curso y las que se van a trabajar, por ejemplo, la ley de Gauss o el teorema de Gauss, eso, que es el ejercicio número 5, tiene aplicaciones directas con la física, ¿ya? Pero digamos que hacer un curso donde se vean los elementos matemáticos, la parte geométrica y fuera de eso las aplicaciones directas, es un curso que aunque puede ser muy interesante, sería muy cargado porque tendría muchísima información.
¿Ya? Esa es la razón por la cual se omiten un poco eso y se deja pues de pronto como de lectura, porque el curso se considera como una introducción hacia el cálculo vectorial, ¿no? Tengo que decir que tratar de poner en contexto físico cada concepto matemático que se da no es una tarea sencilla, no lo es. Y no es para un curso, para un primer curso, sino para un curso quizás más avanzado, un segundo curso en el tema, ¿ya? Entonces, conclusión, un campo es conservativo si el rotacional es el vector nulo. ¿Ya? Si no te da el vector nulo, si te da constante es porque se presentan circulaciones tal y como pasa en este ejemplo, ¿no? Este campo vectorial, por ejemplo, no es conservativo porque se presenta rotación. Cuando no hay rotación, se llama campo conservativo o campo irrotacional. ¿Listo? Bueno, con esto termino la, la web. ¿Sí? Y bueno, creo que con esto ya queda claro el ejercicio 1. Queda claro, profe. Sí, Profe, señor. para Listo. mañana entonces sería la segunda explicación del segundo punto, ¿o confirmado o hay que esperar? Es correcto, no, sí, sí. Lo que pasa es que no quise enviarles el enlace hoy para no generar confusiones, porque a veces he enviado el enlace y dicen, uy, profe, al fin es el lunes o el martes. No, no quiero que haya confusión. Voy a enviar el enlace de la web para mañana. Apenas termine, les envío el enlace para que se conecten. Igual como ustedes saben, va a quedar la grabación. ¿Sí? Disculpe, ¿la suben en el transcurso de mañana o ahora mismo en el transcurso de la... No, yo creo que mañana, esta grabación la subo mañana, yo creo. ¿A qué hora más o menos? En el transcurso de la mañana, ¿a qué hora más o menos estaría? No, digamos que al mediodía porque me toca descargar el video. O sea, una vez se termina la grabación en el canal en el equipo de Teams, si usted está agregado en el equipo de Teams, ahí llega la grabación, ¿cierto? Pero yo normalmente me tomo el trabajo de descargarlo y subir el video a un canal de YouTube para que puedan ingresar desde el celular o desde el enlace de YouTube, porque pues YouTube es una herramienta que pues es una app que todos tenemos, ¿no? Ya. Pero inmediatamente acaba la web, como a los 10 minutos o 15 aparece ya la grabación, ¿vale? Okay, sí. En el canal de Teams, ¿vale? Les decía, ¿no? El ejercicio 2, ¿sí? Perdón. Esta presentación de pronto, señor, ¿se no la podría compartir? Las Claro que diapositivas. sí, claro que sí. Yo mañana les voy a mandar las diapositivas para que las revisen y es bueno que revisen la grabación. Miren que a mi parecer este punto 1 es fácil, pero no es, o sea, no es obvio. Es decir, si uno no ve la web, si uno no ha estudiado los conceptos, pues cómo se va a realizar, ¿no? Aunque sea algo simple, hay que tener claro los conceptos, ¿vale? Le decía, ¿no? Que, bueno, vamos a estudiar el teorema de Green. Bueno, probablemente, quiero decir que este ejercicio probablemente no, puede ser un poco difícil en algunos casos, pero precisamente eso es lo que quiero que veamos, ¿no? A ver, lo que hace difícil el teorema de Green es que, bueno, hay que primero decir que es una integral de línea, ¿sí? Ustedes hasta el momento no saben lo que es una integral de línea, pero la integral de línea se puede representar como una integral simple, ¿no? Solo que esa integral a veces es bien compleja de calcular, ¿no? Esa integral de línea es una pesadilla en general, pero cuando uno aplica el teorema de Green la puede ver como una integral doble y ahí sí se va a poder ver trabajar más fácilmente, ¿no? Y eso es lo que trataremos de hacer, de explicar mañana, ¿no? Como les digo, vamos a ver cómo nos va con la explicación. Si es necesario, se hace otra explicación. O sea, una continuación, digámoslo así. Pero yo voy a intentar, al menos de mañana, poder explicar el teorema de Green. ¿Sí? Y entonces, bueno, eso se lo diré mañana, ¿no? Mañana les explicaré un poco el asunto de la integral de línea expresada como una integral doble. ¿Vale? Bueno. Y una Profe, cosa que quiero... la hora de la reunión mañana, ¿qué? Es a la misma hora, a las 7 p.m., ¿vale?
7 p.m. Una cosita que no quiero que se nos olvide es que o sea, más adelante, por ejemplo, en el ejercicio 4, está el teorema de Stokes para el cálculo de un integral de superficie o el teorema de Gauss. Y tanto por ejemplo, en el teorema de Stokes se utiliza el operador rotacional, el que vimos hoy, y en el teorema de Gauss o de la divergencia se utiliza la divergencia, ¿no? Es por eso que era importante que conociéramos cómo calcular la divergencia del rotacional de un campo vectorial. ¿Listo? Profe, una consulta. Sí. En la parte final del ejercicio hay que hacer un video, ¿de acuerdo? Así es. Solamente un ejemplo, si escogemos el primer ejercicio, de pronto, solamente se debe explicar todos los 3, 4 puntos que encierran ese primer ejercicio o uno solo. No, es explicarlo todo, ¿no? Todo, ya. O sea, Ok, profe. el ejercicio 6 tiene como objetivo que usted muestre un poco pues, lo que ha aprendido, ¿no? Lo que aprendió lo que pudo aprender de esta. Así sea un problema fácil, ¿no? Pero que usted se quede muestre lo que aprendió, ¿no? Pero la idea es poder explicar todo el ejercicio, ¿vale? Listo, profe, muchas gracias. Muy bien. Listo. Te dejo hasta acá entonces la web. Voy a detener la grabación. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Una buena noche para todos. Gracias. Hasta luego, muchas profe. gracias. Feliz noche. Hasta luego, muchas Buenas gracias, noches, profe. profe. Muchas gracias. Feliz noche. Hasta luego, gracias.